Muy bien, vamos a retomar la clase a partir de este punto. Si ustedes observan, construimos la carta de control X donde están graficados los 24 puntos o las 24 muestras que se tomaron. Hasta este momento, nosotros habíamos razonado de forma muy superficial si el proceso que yo estaba intentando monitorear estaba o no estaba en control estadístico. Aparentemente, por cuestiones de quedar dentro de los límites de control, el proceso se encuentra, entre comillas, en control estadístico. Nos dimos cuenta que el proceso tenía cierto sesgo en cuanto a los datos y también en cuanto a la especificación inicial. El problema nos pedía que nosotros monitoreáramos un proceso productivo donde se pedía que los costales de fertilizante fueran llenados a 50 kilogramos. Entonces, la línea de 50 kilogramos aparece en el puntero, mira. Ahí están, con la escala en kilogramos y aquí está la de 50. Podemos observar que en la línea central, que es la línea que me dice dónde está la media de mi proceso, no la especificación, la media de mi proceso, estoy ligeramente abajo de lo que me está pidiendo mi cliente, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, puede ser mi cliente o puede ser la especificación misma del proceso. Estoy por debajo de los 50 kilogramos. Entonces, nosotros de manera relativamente superficial detectamos que mi proceso se encontraba en control estadístico. Sin embargo, nosotros únicamente analizamos el patrón de comportamiento considerando los límites de control. Esta carta que ustedes están viendo en pantalla es la carta del proceso en cuestión. Nada más que esta carta fue generada en Minitab, en un programa especialista en procesos estadísticos o en cálculos estadísticos. Entonces, si se dan cuenta, es básicamente la misma tabla que yo tengo que acabamos de construir en Excel o que construimos en Excel. Sin embargo, para mí es importante realizar una interpretación más precisa de la información. ¿A qué me refiero? A que los procesos no solamente se analizan que estén dentro del control estadístico teniendo como referencia los límites. Hay ciertos patrones de comportamiento que se tienen que analizar y no solamente salirte de los límites de control es problema, sino observar ciertos comportamientos específicos de los puntos a lo largo del tiempo. Entonces, vamos a revisar los diferentes patrones de comportamiento. Hablando específicamente de considerar si sale o no sale de los límites de control, ese corresponde al primero de los patrones de comportamiento en cartas de control que se analiza. Ese comportamiento o ese patrón se llama desplazamientos o cambios. Le puedes llamar de cualquiera de las dos maneras. Y como viene especificado en la descripción del patrón, el texto dice, este patrón ocurre cuando uno o más puntos salen de los límites de control. También el otro comportamiento que se observa o que se puede atribuir a este patrón es cuando tú observas que muchos puntos consecutivos caen de un lado de la línea central, ya sea del lado superior o del lado inferior. Específicamente, vamos a analizar tres posibles comportamientos que pudieran estar ocurriendo con ellos. El primero, habla de puntos consecutivos para considerar que mi proceso cae en este patrón de comportamiento, en el patrón de desplazamiento, tiene que pasar una de dos cosas. O se sale algún punto de los límites de control o se observa un comportamiento de tendencia hacia cualquier lado de la línea central. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos observar para determinar qué es desplazamiento si se encuentra dentro de los límites de control? Bueno, el primero es que 8 o más puntos consecutivos caigan de un lado de la línea. 8 o más. El segundo pudiera ser 10 de 11 consecutivos. La condición es que sean consecutivos. Y el tercero sería por lo menos 12 de 14 consecutivos. ¿Sí se entendió? Entonces, puede ser o uno fuera de los límites de control, superior o inferior, o cualquiera de estos tres comportamientos en puntos consecutivos. Entonces, vamos a ver. Ahí está mi carta de control X del proceso. Claramente podemos ver que ninguno de los puntos sale de los límites de control. Aquí está el superior, aquí está el inferior. Entonces veamos, puntos consecutivos de un lado. Tengo, Profe, pero no entiendo para considerar qué.
para considerar que este proceso cae en el patrón de desplazamiento y por lo tanto considerar que este proceso que yo estoy analizando está fuera de control estadístico. Entonces, para considerar que cae en el patrón de desplazamiento, tendrían que ocurrir una de dos. O que uno de los puntos salga de los límites de control. ¿Pasa eso? ¿Alguno de estos puntos sale hacia arriba del superior o hacia abajo del inferior? No. Entonces no cumple con la primera parte del patrón. La primera parte del patrón dice un punto fuera de los límites. Estamos claramente dándonos cuenta que ningún punto está fuera de los límites. Sin embargo, otra característica de comportamiento para caer dentro del desplazamiento son estas tres. 8 o más puntos consecutivos de un lado, 10 de 11 o 12 de 14. Entonces veamos. Si yo encuentro 8 puntos consecutivos de cualquier lado de la línea central, que es esta, consideraría que mi proceso presenta el patrón de desplazamiento. Veamos. Este lo voy a considerar sobre el centro, miren. Está justo sobre el centro, está ligeramente hacia arriba. Vamos a ponerlo arriba. Tenemos en la parte superior 1, 2, 3, 4 consecutivos. ¿Ya vieron? Estos 4 están seguiditos, son consecutivos. Sin embargo, el quinto punto, ¿para dónde se va? Se va del centro hacia abajo. Y el siguiente del centro hacia abajo. Ya no se presentan los 8 puntos consecutivos. Entonces tengo 1, 2, 3 consecutivos abajo, pero luego sube. Entonces ya no se presentan los 8 puntos consecutivos. En alguna parte se pudieran presentar 8 puntos consecutivos en este proceso. No. En ningún lado. Aquí tengo 4 y luego sube. 2 arriba y luego baja. 2 abajo. Y ya no supimos qué pasó más adelante. Concluyendo, el primer patrón de desplazamiento no se presenta. Patrón número 2. El patrón número 2 recibe el nombre de tendencia. Profe, A este entonces patrón, en nuestra interpretación tenemos que poner, o sea, si cumple con los patrones y así. ahorita vamos a ver al final cómo te quedaría la interpretación de esta carta de control, porque les voy a pedir que la interpreten. ¿Okay? En esta, por ejemplo, en este que es el patrón número 2, que se llama tendencias, fíjense qué ocurre. La teoría dice este patrón consiste en una tendencia a incrementarse o disminuir los valores de la carta. ¿Ok? Y aquí están las posibles causas por las cuales se pudiera presentar este patrón de comportamiento, que es deterioro o desajuste gradual del equipo, desgaste de las máquinas, calentamiento de las mismas, medio ambiente, producto que se va acumulando en las tuberías y que poquito a poquito va disminuyendo el nivel de un determinado indicador. Y para poderlo identificar, yo necesito encontrar lo siguiente. Para poder considerar que se presente el patrón tendencias, tiene que ocurrir que 6 o más puntos consecutivos se manifiesten ya sea de forma ascendente o de forma descendente. ¿De acuerdo? Vamos a analizar el mismo proceso. Se presentan 6 puntos consecutivos ascendentes o descendentes. Veamos. Este es mi punto número 1. Viene el primero que es ascendente y el siguiente baja, ya no hay ninguno. Sube, baja, vuelve a bajar. Tengo 2 puntos consecutivos a la baja, pero aquí sube, vuelve a subir, son 2, vuelve a bajar, estos no son. Este vuelve a subir, baja, 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 son 4. Bueno, 3 en realidad. 1, 2, 3 que se manifiestan a la baja. Y para Porque considerarlo como tendencia, tendrían que ser por lo menos 6. La pregunta es, ¿en este proceso se presenta el patrón tendencia? No. no. No, ni para arriba ni para abajo. Los que presentan ese comportamiento son estos 3 y estos 3 y solo son 3 puntos. Entonces, para considerarlo como tendencia, tendrían que aparecer por lo menos 6 en cualquier dirección, arriba o abajo. Hablando nuevamente del proceso, estamos notando que el patrón tendencia no se presenta. Tercer patrón, periodicidad. Si tú observas que se repiten de forma frecuente comportamientos similares a la alta o a la baja con varios puntos consecutivos, formando parte de ese comportamiento, se dice que tienes el patrón ciclos.
o el patrón periodicidad. Y aquí están las causas bajo las cuales se pudiera entender que se presenta este patrón de comportamiento. ¿Ok? Se presentan ciclos aquí. Sí, ¿Dónde? en los 4 que están. Venga, esta parte es importante que la pudieran observar porque ustedes van a interpretar cartas. ¿En dónde los observas, Candy? Porque en los 4 esos que están al principio, arriba, y luego otros 3 que bajan, y Ajá. luego otro vuelve a subir. Tendríamos que Y así encontrar, por sucesivamente. ejemplo, fíjate, si nosotros observáramos eso, Candy lo está mencionando, si nosotros viéramos que hay un patrón de periodicidad, yo tendría que encontrar algo más o menos parecido a esto. 4 suben, 3 bajan. Pudiera ser que hubiera 3 o 4 arriba o 5 arriba y luego que volvieran a bajar. Pero aquí no pasa eso, mira, porque si tú observas, hay 4 arriba y luego 4 que bajan. Y luego uno que sube, uno que baja, uno que sube y 3 que bajan, uno que sube y uno que baja. Uno sube y 4 bajan. ¿Me explico? Entonces, aquí no se nota ningún patrón de periodicidad. No tienes cantidades similares que suban o bajen o que se comporten de cierta manera específica dentro de tu proceso para considerarlo como un comportamiento periódico. Este comportamiento es un comportamiento de variación, se pudiera decir variación regular. Si tuvieras este patrón presentándose y luego también, perdón, y luego también lo tenemos que observar de forma recurrente. O sea, no porque lo observemos que sube y que baja aquí y lo volvamos a observar que subió acá, ya lo voy a considerar periodicidad. ¿Sale? De hecho, este es uno de los patrones que se pudiera entender un poco más complicados de identificar y para los cuales requieres una cantidad de datos mucho mayor en la serie de tiempo. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, nosotros tomamos datos de 3 días de producción. Tal vez nosotros pudiéramos identificarlo mejor si en lugar de ser 3 días fueran 10 o 15 o 20. Entonces, por lo que podemos observar aquí, no hay ningún patrón de comportamiento que se repita de manera recurrente. Pudiéramos, por ejemplo, entender que este que viene para abajo y este que viene para abajo pudieran en un momento dado, ¿no?, presentar un patrón de periodicidad. Pudiera ser que, por ejemplo, estos 4 que presentan forma de arco se parecieran ligeramente a estos 4 que están aquí o a estos 5 que están aquí. ¿Sale? Sin embargo, uno de esos está en la parte superior de la línea y el otro está en la parte inferior. Y son 2 comportamientos que se presentan con una diferencia en los puntos importantes. Hay aproximadamente entre 10 y 12 puntos en medio que te impiden interpretarlo como un periodo o como un patrón de comportamiento periódico. Vienen los últimos 2. Uno de ellos se llama alta variabilidad. Para considerarlo como alta variabilidad, podemos observar que la mayor proporción de puntos se encuentren cerca de los límites de control y que no tengamos puntos en la línea central. Aquí, por ejemplo, tenemos 24 muestras. Repetimos el proceso durante las 8 horas del día por 3 días. Entonces tenemos 24 muestras. Pudiéramos entender que una alta proporción de puntos pudiera ser, por ejemplo, la mitad. No habla específicamente de una cantidad de puntos, sin embargo, nosotros nos pudiéramos regir por eso. Puede ser la mitad, puede ser, por ejemplo, una tercera parte de los 24.8 y ya es una alta proporción de puntos. Y entonces tendríamos que tener como característica de que un alto número de puntos estén cercanos, ya sea el límite superior o el límite inferior, y que tengamos muy pocos puntos o ningún punto en la línea central, para considerarlo como alta variabilidad. ¿Cuáles son las causas? Sobrecontrol o sobreajustes, diferencias sistemáticas en la calidad del material y control de 2 o más procesos en la misma carta con diferentes promedios. Ahí está la carta. Se presenta el patrón de alta variabilidad. La mitad de los puntos, o por lo menos una tercera parte de los puntos, para que llame nuestra atención, están cercanos a los límites de control, superior o inferior. No. No. En realidad nada más tenemos a uno, mira. Este de aquí se pudiera considerar que es el punto más cercano a los límites de control. Sin embargo, es solo uno durante el proceso. Ahora, en la línea central, ¿tenemos pocos puntos?
Bueno, No. relativamente cercanos están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Más de la tercera parte de los puntos están muy cercanos a la línea central. Por lo tanto, el patrón de alta variabilidad tampoco se presenta. Voy por el quinto. Aunque pudiera parecer raro, un patrón de baja variabilidad también puede ser considerado como un patrón que saca de control estadístico un proceso. Hay una palabra, por ejemplo, en los sectores industriales, no sé, como tabú o como de temor, que es la palabra auditoría. Entonces, cuando te dicen, te vamos a auditar, ¿qué es lo que haces? Pones en orden todo. Acomodas los papeles, el proceso, vas y limpias las líneas, uniformas a todos los trabajadores. Y entonces ahora sí, que vengan y nos chequen todo el asunto, ¿no? ¿Y qué pudiera ocurrir ahí? Que en lugar de dejar que el proceso se manifieste de manera natural, lo cuchareo. Es decir, tomo los datos de forma tal que se oculte cómo se está comportando realmente el proceso, haciendo ver como que todo está bien controlado. Cuando tú no tienes un proceso que varía de manera natural a lo largo del tiempo y en cambio tienes muchos puntos que están, o la gran mayoría de los puntos están bien cercanos a la línea con muy poca variabilidad, se dice que puede ser un proceso trucado o cuchareado. O que en un momento dado estés utilizando de forma equivocada o midiendo de forma equivocada. Estás utilizando de forma equivocada las cartas y las escalas de la misma. En mi proceso se presenta cuchareo de información, que todos los puntos estén muy cercanos a la línea y que casi no haya variabilidad. No, No. tampoco. Tampoco, porque de forma natural están brincando de un lado a otro de la línea central muchos de los puntos. Entonces, si bien es cierto, tengo aproximadamente como una tercera parte de los puntos muy cercanos a la línea central, el resto están oscilando de arriba hacia abajo con relación a la línea central. Al final, en la interpretación, ¿cómo le pondrías a la carta X? ¿Cuál sería tu conclusión final? Hacer otro. ¿Perdón? Haría otra prueba. Harías otra prueba, pero con base en la información que tienes. Esta es una prueba de 3 días. ¿A qué conclusión podemos llegar con esto que acabamos de analizar? Es que tiene una, se podría decir, una media variabilidad, ¿no? No Media tiene ni variabilidad. tan alta ni tan baja. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Cuál es tu conclusión final de este proceso? Pues que si igual y si le estamos entregando de menos a la persona que le estamos o vendiendo o lo De que hecho, sea. De hecho, eso no lo sabemos porque en teoría nosotros tendríamos que correr, para poder llegar a esa conclusión, tendrías que correr, ahora sí, un diseño de experimentos donde tomes una buena cantidad de muestras y lo valides con una prueba de hipótesis. Con base en este proceso, ¿a qué conclusión llegamos? Estamos hablando de cartas de control. Analizamos el proceso por 3 días, 8 horas diarias. Obtuvimos los 24 puntos. Acabamos de terminar un análisis general. ¿A qué conclusión llegamos? No te compliques mucho la vida. Aunque todo está bien. Se parece a eso. ¿Qué se podría decir que no está fuera o descalibrada la máquina que hace el llenado de los costales? Muy bien. Sara ya está teniendo la idea. ¿Cuál sería tu conclusión? Es bien sencilla. Después de analizar el proceso productivo, llegamos a la conclusión que se encuentra en control estadístico. Ninguno de los patrones especiales de comportamiento se presenta. Ahí está tu conclusión. Mi proceso está en control estadístico. Si yo te pregunto, ¿por qué dices eso? Porque analizamos los 5 patrones generales de comportamiento y no se presentó ninguno de ellos. Dudas, preguntas. Eso es estar en control estadístico. Y eso es estar en control estadístico. Este proceso está en control estadístico. Ahora, viene y en alusión a lo que acaba de comentar Vanessa. Está en control estadístico. Sin embargo, una cosa es que se encuentra en control estadístico y otra muy diferente es que tu proceso tenga la capacidad de poder cumplir con los requerimientos que el cliente te pide. Aquí yo claramente puedo darme cuenta de que la media de mi proceso está por debajo del valor nominal
o de la especificación de llenado, que son 50 kilogramos. Sin embargo, las cartas de control no me permiten llegar a una conclusión válida, estadísticamente hablando, para decir, le estoy entregando menos al cliente. La carta de control, en este momento lo que te está diciendo, todos los puntos que estamos analizando se encuentran dentro de los límites de control. No se presenta ningún patrón de comportamiento. Ahora, viene la segunda parte. De hecho, por eso la unidad se llama cartas de control e índices de capacidad de proceso. Yo ya cumplí con la primera parte, que es el análisis con la carta de control. Ningún patrón de comportamiento general se presenta, mi proceso está en control estadístico. Ahora, este proceso que tengo aquí, ¿es capaz de cumplir con lo que el cliente me pide? ¿Sí o no? Bueno, aquí es donde entran los índices de capacidad de proceso. Profe, pero Mandija. no, aquí ya tenemos, o sea, las tolerancias, ¿no? De acuerdo, pero recuerda que las tolerancias fueron calculadas con base en los valores que nosotros recopilamos en las muestras. No daba un límite inferior y superior. ¿Sí? Aquí están. Es como más sobre una norma, a lo que me refiero yo. De momento no. Ah, ok. Sería más bien hacer cálculo de los índices de capacidad. Por ejemplo, dentro de los índices de capacidad tenemos dos índices que son los más conocidos o los más populares, que miden qué tanta capacidad tiene el proceso de forma real o de forma potencial. Más adelantito los vamos a ver, ya que acabamos de ver cartas de control. Luego, por ejemplo, tenemos un índice de centrado y luego tenemos un índice de desempeño. O sea, tenemos varios índices que me van a decir, ok, todo está muy bonito, bien lindo, vas corriendo por la línea derechito, pero resulta que la línea por la que yo quería que corrieras está de este lado y tú vienes corriendo por aquí. ¿A alguno de ustedes le gusta el deporte? Que haga atletismo, que haga natación, sobre todo deporte individual. Sí, atletismo. Atletismo, fíjate. Con el Natación. atletismo y con la natación es fácil de identificarlo. Imagínate, por ejemplo, que tú estás entrenando todos los días, ¿sale? Y que vas a nadar una prueba. Se me ocurre, por ejemplo, no sé, los 100 metros libres. Vas a nadar. Entonces, ¿cuál es el tiempo que tú estás haciendo de manera recurrente? Se me ocurre, ¿no? 1 minuto 20, 1 minuto 10, 1 minuto acá si eres más chilo. Estás haciendo 1 minuto 10. Te evalúas el día de hoy, 1 minuto 10. Te evalúas el día de mañana, 1 minuto 11. El pasado mañana, 1 minuto 9. La otra semana, y ahí estás, 1:10, 1:11, 1:12, 1:9, 1:8. Pero la marca para que vayas al evento nacional es 1:2. Y sí, tú de manera recurrente estás haciendo 1:10, 1:11, 1:9, 1:8, 1:10. Ahí estás. Tú eres constante en los tiempos que estás haciendo. Pero resulta que la marca para calificar al evento más grande está mucho más abajo. Entonces, sí, bien chilo, tú estás entrenando y estás cumpliendo con todo lo que tu entrenador te dice, pero la marca está en otro lado. No sé si me di a entender. Que en atletismo es igual. Si tú corres, por ejemplo, los 100 metros planos, los corres, por ejemplo, no sé, se me ocurre en 12:30, 13, 12:80, 12:70, 12:50, 12:90, 13:10. O sea, estás ahí constante con tus tiempos. Pero resulta que la marca para ir al evento nacional o al evento internacional son 10 segundos y medio. Entonces, sí, tú estás dentro de control porque estás repite y repite los mismos valores, pero ¿tienes la capacidad para poder ir al evento nacional? Si estás repitiendo constantemente, creo que no. No, y aunque no lo Pero- hicieras, si estuvieras brincando entre los valores, pues se pudiera entender que tienes capacidad para poder, por ejemplo, lograr un tiempo más abajo, pero resulta que no eres constante. Entonces, por menos. Eres un albur, un día puedes hacer 11 y otro día puedes hacer 15, no, hombre. No te llevo. ¿Dudas? O sea que no tienes una marca constante. No Llevas tendrías una marca constante. arriba y abajo. Chicos, si no tenemos más dudas, no sé si tengan alguna duda adicional hasta ahorita. No, profe. Cuídense No, mucho, no. muchachos. Los veo Dios primero el día de mañana, si Dios quiere. Adiós.